Bueno, la verdad es que es una alegría para nosotros estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, ustedes saben que nos sentimos parte de este lugar, estamos muy cómodos acá. Oramos por ustedes todos los días y como se han agregado muchos hermanos y hermanas nuevas, muchas gracias. No me acuerdo el nombre de todos ahora, así que ya no los nombro a todos, pero los nombro a todos. El Señor sabe y conoce cada uno de nosotros y conoce nuestras necesidades, así que nos ponemos siempre en las manos del Señor. Sabemos que también ustedes oran por nosotros. Hermoso el momento que tenemos siempre de alabanzas y me hacía acordar porque enseguida me levantó el ánimo la música y cambié de ritmo mi ser interior porque estoy medio apocado, pero con las canciones, con las alabanzas y los ritmos me sentí más entusiasmado. Hace muchos años, yo trabajaba en el tema de salones de trabajos y lugares de trabajos donde trabajaba mucha gente y se ambientaba el lugar para que la gente tuviera, según la necesidad, más ritmo en el trabajo o trabajaran con más entusiasmo. Entonces se preparaban los lugares con música funcional. Y bueno, no sé si el profe de música está especializado en el tema, pero según la música que se escucha cuando uno está trabajando, trabaja con más ritmo o con más entusiasmo o puede también trabajar más lento. Así que la música influye mucho en nuestro estado de ánimo. Pero en este caso nosotros nos prepara espiritualmente para poder disponernos a meditar en la palabra del Señor. Estamos estudiando en este mes de febrero en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, 1 Corintios 12, 13 y 14, y el título que yo le había puesto al estudio de este mes es el encabezamiento del versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Habíamos hablado el miércoles pasado que la carta a los Corintios tiene un propósito del apóstol Pablo de ordenar un montón de situaciones que había en la iglesia que se generaban por desconocimiento de la palabra de Dios. Obviamente no habíamos mencionado que en ese tiempo no estaba escrita la Biblia, entonces se estaba escribiendo la Biblia y se estaba aprendiendo a vivir de manera cristiana, según los preceptos de la vida cristiana y de la enseñanza de los apóstoles. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 53, 54, por ahí, estando Pablo lejos del lugar, recibe noticias de algunas situaciones que se presentaban en la iglesia y entonces ve la necesidad de escribir para ordenar estas situaciones. No es la única carta que se escribió a los Corintios. Según parece a algunos estudiosos y por lo que se puede interpretar por la lectura de las dos cartas, porque hay dos cartas a los Corintios, por eso esta se llama 1 Corintios, la otra ¿cómo se llama? ¡Ah, qué inteligente! Muy bien, muy bien. Bueno, parece que hay otra carta más, por lo menos, que se escribió a los Corintios, pero que no está en el canon, no está en la Biblia. Y conociendo al apóstol Pablo, que era un prolífero escritor de cartas, y que fue tal vez del Nuevo Testamento el que más escribió en general para el conocimiento de todos los hermanos de las iglesias de la zona. Tampoco las únicas iglesias que había son las que se mencionan en la Biblia, había otras iglesias. Y también se mencionan en algunas cartas que había cartas que se habían mandado a otras iglesias que no están en el canon. Pero bueno, nosotros tenemos acá esta carta que quedó para nuestra enseñanza, y no solamente para el conocimiento intelectual, siempre es algo que yo mismo me exijo. No me sirve de nada el conocimiento espiritual si yo no traslado a la experiencia de mi vida personal lo que entiendo de la palabra de Dios.
Nosotros leemos la Biblia en la medida que vamos viviendo una vida cristiana muchísimas veces, ¿no? No sé si todos tienen, el otro día escuchaba que Miguel decía que ya había terminado de leer la Biblia y que había empezado de vuelta. Muy bien. Nosotros también, hace muchos años con mi señora, decíamos, bueno, a ver, vamos a leer. Y vieron que la Biblia es como que se marca siempre y se abre siempre en el mismo lugar. A ver qué leemos hoy y se abre. Y siempre leíamos el mismo salmo. Entonces dijimos, en total leemos la Biblia todos los días. Vamos a empezar. Leemos desde Génesis 1.1, un capítulo por día, hasta Apocalipsis 22. Y cuando terminamos, y empezamos de vuelta. Total, la vida cristiana pasa y nosotros tenemos la oportunidad de leer muchas veces la palabra de Dios. Y entonces en este sentido hemos leído muchísimas veces la Biblia. No sé cuántas porque no las cuento, pero bueno, estamos leyendo repetidas veces la Biblia. ¿Y qué pasa? A ustedes les debe pasar lo mismo. A pesar de que tenemos 45, 50 años de cristianos y que hemos leído muchas veces las Biblias y que hemos asistido a muchos campamentos o retiros espirituales o conferencias o congresos, como se llamen en cada iglesia o cada zona, y hemos participado de muchos de ellos y hemos escuchado hermosos mensajes de los hermanos que nos precedieron en la vida cristiana, encontramos siempre cosas nuevas. Y a ustedes creo que les debe pasar y a nosotros nos sigue pasando. Decir, este versículo lo leí tantas veces y nunca lo había entendido como lo acabo de entender ahora. O sea que la palabra de Dios, que es inagotable porque es eterna, porque ¿quién la inspiró? Dios. ¿Y Dios qué es? Es eterno. Siempre nos trae cosas nuevas para nuestra enseñanza. Entonces estaba diciendo que el apóstol Pablo ve la necesidad de ordenar algunas situaciones que sucedían en la iglesia de Corinto y, entre otras cosas, porque había muchas situaciones que ordenar, pero entre otras cosas llega a este capítulo y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los dones, ¿qué dones? Espirituales, de los dones espirituales. ¿Y cuáles son los dones espirituales? ¿Quién los da? El Espíritu Santo, claro, ¿no? Y entonces habíamos hecho una diferenciación el miércoles pasado sobre las aptitudes personales, no las actitudes. ¿De qué viene actitudes? De acción. Y las aptitudes, con P, aptitudes, de lo que nosotros tenemos como cualidades. Podemos estar capacitados para hacer un mueble. Podemos estar capacitados para arreglar llantas. Podemos estar capacitados para cocinar, y no conozco los oficios de todos, pero bueno, cada uno está capacitado para jugar al fútbol, para correr, para dormir, tenemos muchas capacidades diferentes. Y esas son las aptitudes, que si nosotros tenemos una vida consagrada para las cosas del Señor, esas aptitudes, esas cosas naturales que las tenemos en nosotros, que son nuestras cualidades, por nuestro físico, por el desarrollo de nuestra profesión o actividad laboral, en la vida vamos desarrollando, las ponemos al servicio del Señor y el Señor las puede utilizar. Pero para esto se requiere humildad. No estamos en la iglesia para imponer nada. Y acá hoy vamos a hablar justamente de dones. Vamos a leer en esta carta, en el capítulo 12, a partir del versículo 7, dice la palabra, 1 Corintios 12, 7. Vamos a leer varios versículos. Vamos a tratar hoy hasta el 27. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros y a otro profecía y a otro discreción de espíritus y a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas.
Mas todas estas cosas obra uno, ¿y quién es? Y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Como dice acá, que reparte particularmente como quiere. O sea que acá identifica la palabra y el apóstol que no todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos los mismos dones. Cada uno tiene el don que el Espíritu le dio de parte de Dios, como Él quiso. Porque de la manera, sigo leyendo versículo 12, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Versículo 19. Si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen ser más flacos son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. ¿Cómo dice el versículo 23 en la Biblia 60? Si alguien lo quiere leer. Muy bien, el 24. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Muy bien. Acá comienza diciendo esta parte que nosotros leímos desde el versículo 7, primeramente, que el que reparte los dones es el Espíritu. Y habla de algunos dones. Dice, el Espíritu da palabra de sabiduría a algunos, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Lo que nosotros hoy en día hablamos, a veces el término ciencia nos parece algo medio como un científico, una persona con mucho conocimiento. Pero el científico, somos todos nosotros científicos, en cierta medida, en lo que nosotros desarrollamos como nuestra capacidad laboral. Seguramente acá habrá científicos que se especializan y han investigado y han mejorado su proceso de elaboración de ropa, no sé, o de comida, o han mejorado su proceso o han desarrollado una habilidad especial para mejorar su actividad particular, ¿no? Vos sos programador o algo de eso, ¿no? Bueno, y vas mejorando con tu conocimiento. Bueno, eso es un conocimiento científico, que no es porque él sea un científico que haya ido a estudiar ciencia, sino porque en su propia vida ha desarrollado la ciencia. Y acá está este versículo hablando del aspecto espiritual de la vida cristiana, ¿no? A algunos le da palabra de sabiduría. ¿A ustedes les pasa, alguna vez les habrá pasado, como a mí, de conversar con algún hermano en particular, repetidas veces, y encontrar que ese hermano siempre tiene una palabra oportuna? Siempre que hablo con este hermano me hace bien, o me alienta, o sin querer, porque no es que tenga la intención, me hace reflexionar acerca de alguna actitud que yo tengo que no es apropiada para la vida cristiana. Y no es porque tenga esa intención, sino porque lo conversamos habitualmente de manera, coloquial, o nos cruzamos en la reunión, o hablamos por algún mensaje de WhatsApp o lo que sea. Y ese hermano tiene palabras de sabiduría, y ese es un don de Dios.
que el Señor utiliza a algún hermano en particular. Por eso es que nosotros tenemos que tener, en este sentido, una cierta entrega también al Señor y una dependencia en el Espíritu para que el Señor nos utilice y pueda desarrollar en nosotros estas capacidades. La ciencia, la palabra de ciencia también es en cuanto al conocimiento de la vida cristiana en aquellos aspectos cotidianos que nosotros debemos ir corrigiendo, porque venimos en un ritmo, como le pasaba acá a los corintios, que tenían costumbres que las traían, no se les habían pegado, las traían arraigadas de su vida no cristiana, se convierten y entonces tienen que empezar a corregir actitudes que no corresponden en la vida cristiana. Y el conocimiento del desarrollo en la vida, en la experiencia cristiana, eso nos hace a nosotros que tengamos palabra de ciencia. Por ejemplo, un consejo que nosotros buscamos y decimos, vos sabés que me está pasando esta situación y no tengo... repito siempre los mismos errores cristianos, por no decir un pecado, ¿no? Y repito, y vos sabés que le pido a Dios y oro para que el Señor me ayude a superar este pecado y no lo puedo superar. Y hay algún hermano que ha pasado esa experiencia y pudo sobrellevar y vencer ese pecado, y entonces en su experiencia puede transmitir a otro hermano en debilidad su ciencia, su conocimiento, su desarrollo en la vida cristiana, en su experiencia cristiana. Y le es de ayuda. Y esto es un don de Dios. Por eso es que también nosotros como cristianos debemos transmitir nuestra experiencia cristiana a los hermanos que son más nuevos. No con el prurito de hacernos superiores, sino todo lo contrario, porque justamente vamos a desarrollar hoy este tema. Otro don, dice, otros le dio la fe. ¿No les parece que a veces nos falta la fe? Nos falta la fe, ¿no? Y estamos siempre y pasamos pruebas y decimos, pero no tengo fe. No tengo fe. Y es un don, ¿la fe qué es? Es un don de Dios. Otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. Acá ya está hablando de un don de sanidad. ¿Quién no quería tener el don de sanidad? Pablo tenía el don de sanidad. Pablo podía curar enfermos, pero después él estaba enfermo y no se podía curar a sí mismo. Y si leemos un poco la historia de Pablo, Timoteo, un discípulo de Pablo, un colaborador muy cercano, tenía una enfermedad y Pablo no podía hacer nada por él. Y entonces, ¿qué le aconseja por sus continuos dolores de estómago? ¿Qué le aconseja? Que tome un poquito de vino. El vino no es malo si me tomo mucho vino. Pero para los dolores de estómago parece que era apropiado. No sé si ustedes toman vino, no está mal tomar vino. Yo casi no tomo ninguna bebida alcohólica, pero tomar un poco de vino cada tanto no es un pecado, siempre y cuando eso no me lleve a mí a emborracharme y perder el control. Bueno, Pablo tenía el don de sanidad, que lo da ¿quién? El mismo Espíritu. Vamos a hacer referencia también específicamente a algunos de estos dones en la próxima reunión, para que tengamos un poquito más claro lo que la palabra dice al respecto, porque hay dones que eran manifiestos en el primer siglo y después cesaron. Ya no están más esos dones. ¿Por qué? Porque no eran necesarios. Pero en el principio era necesario y la palabra nos aclara por las razones que esto era necesario. Y el don de sanidad que tenían algunos hermanos eran necesarios en el principio porque ¿qué demostraban? Demostraban que eran instrumentos de Dios, eran siervos de Dios. ¿Y ahora sigue existiendo el don de sanidad? Sí, sigue existiendo el don de sanidad. Pero ¿quién tiene ese don? La Iglesia tiene el don de sanidad. ¿Quién puede obrar para que Dios cure a alguien? La Iglesia. ¿Cuándo? Cuando oramos.
Bueno, y hay otros dones que lo vamos a desarrollar un poquito más el próximo miércoles, si Dios quiere. Y acá dice, operaciones de milagros, otro tipo de milagros, aparte de la sanidad y otros milagros. Otro tiene profecía, que también la profecía ya ha dejado de ser. ¿Por qué? ¿Qué tenemos ahora en lugar de las profecías? La Biblia escrita, y acá tenemos la profecía, las que se cumplieron y las que se están por cumplir. Y sabemos que hay algunas en proceso y que pronto se cumplirán. Así que también ahí no es necesario más que alguien particularmente desarrolle o tenga este don de profecías. Si alguien dice yo soy un profeta, está mintiendo. Ya de acá directamente lo aclaramos. Operaciones de milagros, otro profecía, otro discreción de espíritus. ¿Esto qué será discreción de espíritus? ¿Saben cuando alguien ve a una persona y le causa alguna sensación o dice, este me da mala sospecha? Pero no lo puede enfrentar porque no sabe en realidad si la persona es buena o mala o con qué intenciones vienen. Pero entonces uno toma una precaución, una cierta distancia, hasta que verdaderamente manifiesta, especialmente en la iglesia, porque en el mundo podemos desconfiar de todo el mundo, pero en la iglesia tenemos que tomar cierta precaución con los hermanos que vienen nuevos, porque como decíamos antes, todos venimos con buenas intenciones, aparentemente, pero algunos por ahí venimos con la intención de cambiar todo. Yo vengo a esta iglesia, ahora se va a cambiar todo, ahora se va a hacer las cosas bien, ahora esto va a funcionar como una iglesia porque vas a ver, yo tengo unas ideas bárbaras y entonces ahora la iglesia va a funcionar bárbaro, va a ser todo bueno, porque vas a ver, yo tengo mucha experiencia y entonces para eso se necesita el don de discreción de espíritu, discernir el espíritu de ese hermano, que tal vez tampoco sea un hermano, pero que vienen con algunas pretensiones de modificar, de cambiar. Y acá nosotros tenemos una regla que nos guía y que es, como decimos siempre, la palabra de Dios. Otro don que nos dice acá, géneros de lenguas y otra interpretación de lenguas. Este es otro de los dones que también cesaron en la actualidad, pero como decíamos el otro día, en aquel momento era necesario porque se predicaba y tal vez ahí en Corinto, que había, como dijimos, por la ubicación geográfica y por la actividad de la ciudad, había personas de distintos lugares del mundo con distintos idiomas que no entendían el idioma local y se predicaba el evangelio y el que lo escuchaba lo entendía porque Dios obraba un milagro de que cada uno, a pesar de que no conocía el idioma del que predicaba, entendía lo que Dios decía y esto era un milagro que generaba Dios. Esto también era necesario en aquella época para demostrar que Dios era el que obraba a través de ese predicador, especialmente los apóstoles, pero se convirtieron muchos, como tenemos el ejemplo en el día de Pentecostés, que había muchos en la fiesta en Jerusalén y que eran de distintas proveniencias de distintos lugares del mundo y cada uno escuchaba en su propio idioma y decía cómo, se asombraban porque decían cómo estos pueden hablar y yo lo entiendo en mi idioma y el otro lo entiende en su idioma y todos entendemos en nuestro idioma. Y en esto vamos a hacer una aclaración muy particular. Voy a tomar un estudio para desarrollarlo el próximo miércoles, justamente para aclarar un poquito, basándonos en la Biblia, sobre estas manifestaciones del Espíritu. Dice, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Bien, acá hablamos de dones espirituales, que creo que ninguno de nosotros tenemos. Ninguno de estos dones, porque son dones que la mayoría ya cesaron. Pero sí habla de algo muy importante. Y en todo el pasaje
que hemos leído hasta el versículo 27, lo va desarrollando. Y con esto vamos a concluir, ya son las 9. Con esto vamos a concluir, porque habla de que yo que tengo estos dones, suponiendo, ¿no? Suponiendo que estos dones que yo acabo de mencionar los tengo yo, todos, yo los tengo todos. Entonces a ustedes no los necesito a ninguno. Dice, porque yo no necesito a estos hermanos que no tienen ningún don, suponiendo, ¿no? Estamos haciendo una suposición. Porque tengo muchos dones muy llamativos. Entonces no los necesito. Y entonces acá el Señor me aclara y me dice, yo no puedo, porque no puedo no prescindir de un hermano en la fe que se congrega conmigo que no tiene este don que yo tengo. Y aunque no tenga ningún don, porque después leímos hasta las partes del cuerpo que son más débiles o más feas, yo a veces me pregunto, el dedo chiquito del pie, ¿para qué sirve? ¿Para que te duela un callito? ¿No? ¿A ustedes les pasa lo mismo? Bueno, acá hay muchos jóvenes, por ahí no. Pero yo que era futbolista y de joven estaba todo el día con botines, todo el día, cuando iba a jugar al fútbol. Usaba botines, en esa época los botines no eran como ahora, que son livianitos, blanditos, eran de cuero duro, parecían así. Y el botín era puntiagudo, finito en la punta, y el dedo chiquito siempre tenía un callo. Y siempre me molestaba. Y yo decía, ¿para qué me sirve este dedo? Solo para hacerme doler. Y resulta que el dedo chiquito del pie es el que me hace que yo no pierda la estabilidad. Cuando hago así, el dedo chiquito hace fuerza, actúa. Insignificante, pero yo no me caigo gracias al dedo chiquito. Parece un miembro deficiente que a veces me molesta y no lo quisiera tener, pero me ayuda en mi equilibrio y me mantiene en mi estabilidad. Y entonces lo tengo que cuidar. Bueno, lo mismo pasa con todos los miembros del cuerpo. No hay uno acá que sea más que otro. Ni el pastor, ni el diácono, ni el anciano, ni el maestro de escuela dominical, ni el predicador es más que el más nuevo que se congrega en la iglesia. Todos somos iguales y todos nos necesitamos. Ninguno de nosotros es autónomo, pertenecemos todos al mismo cuerpo. La cabeza es Cristo. Nosotros somos miembros en parte, miembros de la iglesia local, miembros de la iglesia universal, pero nosotros nos manejamos como iglesia local y entonces todos nosotros somos importantes, los que estamos acá y los que no están, que son parte de esta congregación. No hay uno que sea superior a nadie. Hay distintos rangos de responsabilidades, pero somos todos iguales. No hay dones que nos privilegien en nuestro servicio a Dios. Simplemente hemos recibido mayor responsabilidad del Señor de acuerdo a lo que el Señor ha desarrollado en nosotros. Pero todos, ustedes y nosotros, todos somos iguales porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga.